Revista Punto Cero. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto Cero. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. 16 años tenía, guapos años gallasperos. Hoy con Berta González Serra, catedrática emérita de la Universidad de Bakú, Azerbaiyán, asturiana de nacimiento, en 1937, teniendo 9 años de edad, embarca con los llamados niños de la guerra con destino a Rusia. Hoy en la residencia La Casita, de Galapagar, la presenta, Acervo Intergeneracional, con Marisa Formies y Amparo Cortés, Julián Villalobos, Ricardo Gallol, Julio y Alba Salvador, Pedro Aguado y Bernabé Martínez como tertulianos. Llegó la huelga de octubre, justa y revolucionaria. Tú ya no colliste cobrar, que colliste la metralla. Te puedo explicar todo lo que yo viví, que yo palpé con mis manos, que oí, que vi, eso todo yo lo cuento como fue lo real. Ahora lo que dicen y lo que por ahí escriben es otra cosa, ¿no? Yo cuento lo que yo viví, lo que yo vi y cómo yo viví aquellos años que fueron muchos y largos también. ¿No? Por eso pueden estar conformes conmigo o no. Hay diferentes opiniones para todo. Seguro que sí. Mira, pues como en agradecimiento, por supuesto, también al Acervo Intergeneracional, con Marisa y Amparo, que son las dos personas que van de alguna forma a coordinar todo el tema, esta charla que tendremos contigo. Sí, sí. Pues chicas, cuando queráis. Pues nada, yo simplemente dar las gracias a la revista RTVP.0, dar las gracias a los invitados, a todos, a los que conozco, Bernabé, Julián, y también a Ricardo y Julio, que no tengo el gusto, por participar en estas charlas y en estas tertulias que, como he comentado a Bernabé, lo queremos prolongar, si la vida nos lo permite, a la próxima temporada, que luego habla Amparo, Diálogos con Berta. Quiero un poco presentaros un poco lo que mi parte aquí es presentar a Berta, decir a todos, porque vosotros ya la conocéis, más o menos os hemos mandado la biografía, pero los amigos que nos escuchan y que nos ven o que nos van a ver, pues no la conocen. Berta González Serra, de nacionalidad española, nacida un 13 de agosto de 1927, ahí dejo los años, a ver quién lo adivina, 93, 94 años, catedrática emérita de Historia Moderna por la Universidad de Bakú, Azerbaiyán, residente en Galapagar, Madrid, en la residencia Mi Casita, y voluntaria de la ONG Acervo Intergeneracional. Pero, ¿quién es Berta para las chicas? Así nos llama Amparo y a mí, las chicas. Las chicas somos, por una parte, Amparo Cortés, que es su pareja lectora, y Ángel Verde de Acervo, y una servidora, María Luisa Forniés, presidenta y fundadora de la ONG, y por supuesto Ángel Verde. Así nos llaman en Galapagar, somos los Ángeles Verdes. Pero para nosotras, ¿quién es Berta?
Berta es una adolescente de 93, casi 94 años, por la inquietud de aprender cosas nuevas y por las ganas de vivir. Es una mujer que contagia alegría y fortaleza. Una mujer que rezuma bondad y desprende la paz que ella misma vive. Siempre, siempre encuentra en todo lo que sucede lo positivo, hasta en los duros momentos. Berta es una lección para nosotras, las chicas, y una lección que queremos compartir con quienes quieran asistir a estos diálogos con Berta de futuro. Pero todo esto es posible gracias a Acervo, a la ONG, a los voluntarios de Acervo Intergeneracional. Y gracias, tenemos a Berta y Amparo, gracias al programa Leerte Quiero a distancia y también presencial. Pero Berta y Amparo pertenecen a la pandemia, pertenecen al 2020, a la COVID. Y hemos iniciado con ella Leerte Quiero a distancia. Hicimos la formación con Amparo digital y digitalmente nos conectamos todos a través de Zoom con la residencia. Amparo vive en Madrid, en Boadilla del Monte, y como yo he dicho, Berta vive en Galapagar, en la residencia Mi Casita. ¿Cuál es la metodología del programa de Leerte Quiero? Pues la metodología es 1 a 1. Nosotros formamos parejas lectoras y utilizamos como comunicación el libro como una buena lectura entre las personas. Lo hacemos desde un enfoque intergeneracional y cultural. Es un acompañamiento un poquito más avanzado que un acompañamiento cultural e intergeneracional. Y la base de todo lo que hacemos es beneficio mutuo. Os voy a leer unas palabras de otra voluntaria, porque todos coincidimos en que vivimos la misma experiencia. Esta voluntaria se llama Almudena Barona y es voluntaria de Acervo Intergeneracional. Y dice Almudena: quiero leer y dedicar una poesía a todos los amigos y a todos los voluntarios. Se llama Clic en el tiempo, para deciros de alguna manera a todos, voluntarios y invitados de la revista Punto Cero, que los protagonistas de Acervo son las personas y sus experiencias de vida únicas que nos hacen a todos tan especiales. Un clic en el tiempo. Quizás un cuadro, un libro, una danza, una canción. O abrir como hoy una ventana a un amigo. Solo es, quizás, un clic en el tiempo, que habla, quizás, de un momento. Pero, tanto que contar de unas manos, toda una evolución en el tiempo, toda una historia detrás que habla de todo un proceso. ¿Cómo aprendió y sufrió y superó las crisis de tinta o el blanco de un lienzo? Como las llagas dormidas, la afonía del alma o la crudeza del tiempo. Nos habla un trasluz de palabras con muchos silencios que solo se leen desde el alma, entre blancos y negros. Nos habla en susurros que aquí no se acaba, que uno sigue aprendiendo hasta otro clic en el tiempo. Muchas gracias, Almudena Barona. Y ahora doy la palabra a Amparo, que nos va a presentar un poquito lo que queremos que sea Diálogos con Berta en un futuro. Amparo. Muchas gracias, gracias a todos. Diálogos con Berta es un futuro proyecto que pensamos que podrá comenzar en septiembre, más o menos. Se trata de una vez al mes conectarnos vía Zoom para hablar con Berta de todos los temas que nos apetezca. No hay censura, lo que preparemos, cómo lo preparemos, y aprovechar la experiencia vital de Berta, que es magnífica, y
aportarle a Berta también pues nuevas inquietudes, nuevas formas de ver la vida y, en fin, pues crear diálogos intergeneracionales, que es de lo que se trata, a través de la lectura o, como en este caso, pues a través de nuestro día a día, ¿no? Las inquietudes que tengamos, los problemas, la vida en general. Y esto empezará, esperemos, en septiembre, una vez al mes. Intentaremos traer invitados de todo tipo y sumar, siempre sumar para seguir aprendiendo y seguir viviendo. Y ese es el proyecto de Diálogos con Berta. Perfecto. Pues yo creo que desde ya, como comentaba con Marisa ayer, contáis con la revista. Si consideráis que se debe retransmitir esto, pues aparte de hacer la grabación de ese diálogo que hagamos, a los pocos días que salga a través de todas las redes, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vuestra generosidad. Y ahora, si les parece, empezamos ya con las preguntas. Esto será lo más fluido. Berta sabe que yo, si veo que se expande la corto, no hay problema. O sea que todo para ustedes, toda la conexión, todo para Berta. Hagan las preguntas que consideren. Llámanos de tú, porque si no nos hacen más mayores todavía, Amparo. Vale, gracias. Sí, pues yo creo que Ricardo, que tiene ahí buenas preguntas, podríamos comenzar contigo, Ricardo. Muy bien, bueno, pues primero agradecer a Punto Cero el que me invite con tanta frecuencia a sus encuentros. Para mí es un placer, por supuesto. Agradecer también a Acervo Intergeneracional pues esta interesante perspectiva que abren con sus actuaciones, con sus actividades, sus proyectos. Me parece muy interesante, la verdad, y además muy oportuno para el momento que vivimos. Y sobre todo gracias a Berta, pues porque no solo por la disponibilidad, sino porque es que de su biografía y del contexto que yo deduzco de su biografía, porque he tenido la suerte de conocer a muchos de los llamados genéricamente niños de la guerra, porque claro, en Asturias fue un tema que tuvo mucha repercusión. Y bueno, todavía tengo a amigos que viven de esa experiencia y familias. Tengo una amiga íntima que nació allá, creo que fue en Mongolia Interior, concretamente, y bueno, con los que tengo todavía un trato muy frecuente. Yo, antes de empezar con la pregunta, solo quería decir dos cositas. Una, que me parece que esta experiencia de los niños de la guerra fue una experiencia única, con unas enormes dificultades, pero también con unas grandes oportunidades. Y entonces nos dan una lección importante por ese puente que tuvieron que hacer entre dos civilizaciones casi antagónicas y que sin embargo les ha dado una gran lucidez y sabiduría para interpretar lo ocurrido y el presente también. Y supongo que buena parte del futuro. Y segundo, destacar la educación esmerada que recibieron. Y eso se trasluce enormemente en todas sus reflexiones, en todas sus aportaciones, ¿no? Yo eso, bueno, ahora Berta nos lo podrá confirmar o matizar, por supuesto, con absoluta libertad. Mi primera pregunta, Berta, era sobre el sentido de ser españoles que vivíais en aquella situación de presencia en la antigua Unión Soviética. Porque decías tú ahí en tu carta biográfica que se os educaba en el amor a España. Y ahora parece que ese término de patriotismo español lo acapara un sector político muy determinado, que es la derecha más reaccionaria. Y sin embargo, la España republicana tenía un profundo sentimiento del patriotismo español. Me gustaría que comentaras algo sobre esto. Bueno, pues mira, te cuento.
No, te explico. Fuimos educadas en una casa de niños que fuimos todos casi del norte de España. La mayoría éramos asturianos. Luego había vascos, había de Santander, de otros pueblos del sur, pocos. La mayoría éramos del norte. Teníamos educadores españoles, profesores españoles y educadores rusos. Eso fue en el año 37, cuando nos enviaron a la Unión Soviética. La educación que recibimos allá fue muy buena para mí. Lo primero, eso que tú dices es así. A nosotros siempre nos educaron de tal manera que nos estaban preparando para volver al país, para volver a España. Y por eso nos decían, aplicaros, estudiar, porque en España os va a necesitar. Pero nadie pensaba que iban a ser tantos años, ¿no? Por el 37, cuando era la Guerra Civil de España, todos creían que, bueno, se terminaría dentro de un año así, pero yo a mí 50 años, me duró todo ese viaje. Entonces, os explico. Lo de la República, yo quiero decir que fue una oportunidad muy grande en España, el gobierno republicano. Lo que pasó después fue un golpe de Estado contra la República. Y por mucho, como usted dice, la derecha, la extrema derecha no quiera falsificar, la historia es la historia y no se puede borrar. Y fue así, porque eso todo el mundo lo sabe. Allá en la Unión Soviética estudiamos España también, la historia. Con España la Unión Soviética tenía muy buena relación y cuando la guerra civil ayudaban. Ahora bien, ¿qué pasó después? Explico. Creíamos que terminada la guerra civil en España ya podríamos regresar. Pero ¿qué pasó? Que empezó luego la Segunda Guerra Mundial en el 39. Hay que darse cuenta del contexto mundial que había entonces. En Alemania vinieron Hitler al poder, que eran los fascistas. En Italia estaba Mussolini, el fascismo. En Rusia estaba aislada, era completamente solitaria en el país. Claro que había injusticias. Nosotros no las veíamos, no las conocíamos, porque todo el tiempo que estuvimos allá nos trataron como las personas mejores que tenían. Entonces explico, cuando Alemania en el 22 de junio del 41 atacó a Rusia, que tenía un pacto de no intervención entre Rusia y Alemania, había eso, Ribbentrop con Molotov, que eran los ministros exteriores de aquellos tiempos de Rusia y de Alemania, tenían el pacto de no intervención. Hitler ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, tenía aliada a Italia, tenía aliada a Rumanía, ¿no? La Rusia entonces estaba casi sola. Inglaterra y Francia eran los que tenían al lado de Rusia. Pero Francia no pudo resistir y ya sabe que enseguida la conquistó. Y Inglaterra bombardeada todo el tiempo por los aviones alemanes. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros, a los españoles, nos evacuaron inmediatamente de Rusia. Nos enviaron porque estábamos cerca de Moscú. Y nadie se pensaba que los alemanes iban a llegar tan pronto a Moscú. Iban avanzando, avanzando. Y casi en 6 meses llegaron hasta Moscú, hasta las puertas de la capital. Y a nosotros enseguida nos evacuaron. Nos evacuaron, no sentimos, el pueblo ruso lo pasó muy mal. Fue una guerra más horrible que existió en la historia hasta entonces, porque los alemanes
no querían solo terminar con la Rusia, no, querían exterminarlos, matarlos a todos. Y hubo muertes en todos los sitios que estaban los alemanes, y sobre todo, no sé por qué, bueno, sí lo sé por qué, eran por a los judíos. Todos los judíos que había en Rusia y que fueron ocupados por territorios alemanes y ya de Europa también, a campos de concentración, y esos fueron los que más sufrieron de todos. En Rusia había muchos judíos, muchos, pero allá no importaban si eran judíos, si eran alemanes, si eran enfermezados, si eran de las celulares, entonces allá no sabían nada. Bueno, el caso es que nosotros nos evacuaron durante la guerra, ¿no? Entonces, en la evacuación lo pasábamos mal, pero comparando como lo pasaron los rusos, a los españoles nos trataban como a reyes. Un pedazo de pan nunca nos faltó, una patata cocida tampoco, un huevo cocido tampoco. Siempre tuvimos algo en la mesa para comer. Pues, sí. Perdona, creo que podemos seguir con otra pregunta, porque si no al final va a ser un poco más dinámico. Por cierto, Bernabé, si cuando queréis que yo pare mis preguntas, metéis otras, porque para que no pueda yo acaparar toda la cuestión. Voy a hacer una segunda pregunta que conecta bastante bien con lo que estaba ella hablando, y es, claro, nosotros aquí en España, obviamente, con la propaganda del régimen franquista, teníamos una visión de la Unión Soviética enormemente sesgada, ¿no? Y claro, el periodo de Stalin, que es verdad que tuvo una serie de hechos que, en fin, evidentemente rechazables, pero yo he percibido siempre que los españoles que estaban allí tienen un recuerdo de esa etapa que no corresponde con esa visión de estado de terror que se daba desde aquí. Entonces me gustaría que diferenciaras un poco lo que era esa convivencia, esa vivencia en esa etapa, y luego, lógicamente, con la perspectiva internacional que hay, que es bastante interesada, sin que por eso se haya que negar cosas objetivas que sean rechazables, por supuesto. Mira, te explico, mira, entonces, sobre lo que pasaba eso, nosotros no sabíamos nada de eso. Mira, hay que decir la verdad, era una ideología, era el bolchevismo, era el comunismo. Bueno, comunismo todavía no, era socialismo un poco avanzado, ¿no? Pero de todo lo que hablaban después, de los campos de concentración, de las hay que diferenciar también dos etapas en eso. La etapa de Lenin y la etapa de Stalin. Porque la etapa de Lenin fue otra. ¿En qué sentido? Lenin como dirigente comunista era más culto, era más científico. Stalin no, Stalin era más revolucionario de izquierdas, más izquierdista, ¿no? Y todo eso que había ya de creciendo el terror y todo, hay que darse cuenta que, mira, Lenin, hubo un atentado en contra de Lenin, le hirieron y fue una de las causas que murió el 24, ¿no? Porque le hirieron eso. Cuando empezó todo eso fue después de la muerte de Kirov, que fue en el 34, cuando en Leningrado, que Kirov era el presidente de Leningrado, ¿no? También le mataron. Y había todavía mucho terror. Luego otra cosa quiero decir, que Alemania durante la guerra hizo todo lo posible para alimentar. Una de las condiciones que ella pensaba que podía conseguir era que en Rusia empezara la guerra civil entre los mismos rusos. Por eso alimentó a los ucranianos y formó un ejército de ucranianos que estaban en contra de Rusia, los armó, les dio todo, ¿no? Pero el uniforme alemán no les dio,
no querían comprometerse demasiado. Y era el general Blasov, que dirigió durante la guerra patria de Rusia contra Alemania, que dirigía en Ucrania esa lucha a favor de Alemania en contra de Rusia. Entonces eso enseguida lo liquidaron. La propaganda de aquí, y no solo de España, en todo el mundo, era la mitad mentira. Había algo de verdad. Esa de los hombres, claro, el Gulag, que luego se escribió de Solzhenitsyn y otros escritores, la escribiría. Yo, desde mi niñez y desde que yo empecé a trabajar, desde que terminé la universidad, solo me empecé a enterar un poco de eso, siendo ya profesora, maestra en Azerbaiyán. Cuando una de mis alumnas me enteré que tu papá estaba preso. Y yo le pregunté, ¿y por qué estaba preso? Y luego, y su mamá era profesora de lengua rusa en donde yo trabajaba ahí. Y yo hablé con la señora, con la mamá, y le digo, ¿qué pasó con su marido? Y ella me explicó, dice, porque ella estaba en contra del régimen de Stalin. Que decía que Stalin que era autoritario y todo. Fue la primera vez que yo empecé a pensar que se había algo de eso. Pero en la prensa, en eso, era todo secretismo. Estaba todo por la KGB muy tapado. Y la población de verdad, y sobre todo nosotros, de eso nada de nada, porque no sentíamos nada. Nosotros hablábamos, yo como profesora, hablaba a los estudiantes todo lo que a mí me parecía y nunca nadie me prohibió hablar y decirlo. Y yo les explicaba a mis alumnos que mira, las obras, porque nosotros las obras de Lenin las estudiamos y estudiamos el manifiesto de Carlos Marx y de Engels sobre cómo el socialismo científico, cómo tenía que ser, ¿comprendes? Y había mucha diferencia entre lo que había ya en Rusia y cómo era lo científico, como tenía que ser en la cabeza de Marx y de Engels y de Lenin, un socialismo de verdad, no con más libertad, más democracia y todo. Pero fue un poco todo desarticulado después, ya por eso. Ahora esos bulos todos que había, de que si el gobierno ruso quitaba a los niños, que se los educaba en las colonias, todo eso es mentira. Porque yo a mi hijo ya les conté a Amparito y lo conté a Marisa, que yo cuando tuve a mi hijo era estudiante en la universidad, en el cuarto curso, un año entero mi hijo estuvo en la casa de cuna. En la universidad teníamos casa de cuna. Yo iba cada 3 horas a alimentarlo, a amamentarlo, ¿no? Cuando ya terminé el quinto curso, que me destinaron, me marché a Azerbaiyán, al niño lo fue conmigo, me llevé conmigo, y así a todas las madres. Había casas de cuna, había jardines de infancia. Berta, perdona, seguimos con otra pregunta, sí, porque si no va a ser un poco, no nos va a dar tiempo a terminar. Gracias, Berta. Siguiente. No, que iba a incidir justo en el sistema educativo porque he comprobado que casi todos los niños, los llamados niños de la guerra, fueron a la universidad y sacaron carreras universitarias. Entonces, me gustaría que así, telegráficamente, nos valoraras cómo era el sistema educativo en la Unión Soviética. Sí, te explico. A mi entender, para mí, como yo lo vi y como luego yo lo vi en España cuando llegué aquí, era un sistema para mí muy bueno. ¿En qué sentido? Mira, allá empezaban los estudios a los 7 años. Empezabas salías del jardín de la infancia, supongamos, y estaba la primaria y la secundaria. Entonces, la primaria eran 5 años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto curso. Después de la quinto empezaba la secundaria, que era 6º, 7º, 8º, 9º y 10º. 10 clases. De la secundaria ibas allá, no, el instituto no era como aquí. El instituto allá es como una facultad de la universidad. Es instrucción superior. Y la universidad también es superior.
¿qué diferencia había entre un instituto y una universidad? En la universidad, además de estudiar la carrera, te enseñaban a ser científica, a investigar. El instituto era más especializado. Por ejemplo, Instituto de Energía Eléctrica, pues había más, todo de energía. O había el Instituto de Química y Petróleo, de la cerveza, supongamos. Era todo de la especialidad de Química y Física. Eso era el instituto. Era su estudio superior. Era gratuita. Todos, quien tenía capacidad, quien quería estudiar, no tenía que pagar nada. Al revés, el Estado les pagaba una beca. Según si era muy buen estudiante, la beca era más alta. Si era peor estudiante, era menor. Ahora sí, terminabas 5 años de estudio superior y estaba la comisión estatal, que esa comisión repartía a los que terminábamos, por ejemplo, de historia. Yo terminé, ¿no? Ellos sabían en qué lugares de la Unión Soviética se necesitaban profesores de historia. Entonces, ellos elegían, según la persona donde vivía, más cercana, y tenían sitios para maestros, entonces proponía, mira, tenemos 3, 4 sitios donde poder destinarte. ¿Cuál eliges? El que está más cerca de tu familia. Pues era el elegía. Y allá sin trabajo no quedaba ninguno después de terminar los estudios. No pasaba como aquí hasta ahora está pasando, que terminan los estudios superiores y tienen que marchar a Alemania los médicos a buscar trabajo. Eso, ya en aquella época, eso no ya no vi. Todos los españoles que quisieron tener una carrera, todos lo consiguieron, todos. Y los primeros que llegaron a España, aún con Franco, algunos que vinieron aún estando Franco, cuando los pusieron a trabajar, a ninguno los pusieron de ingenieros como ellos eran, los pusieron a lo mejor de capataz, los pusieron más bajo, pero como tenían mucha buena preparación, poco a poco fueron prosperando y siguieron conseguir aquí el puesto que ocupaban allá de ingeniero. Y ahí, en Asturias había muchos, ¿eh? Vale, Sí, yo he conocido algunos, Berta en concreto. El padre de esa amiga que te digo era ingeniero, él había venido formado ya de la Unión Soviética. Y una cosa te iba a preguntar, mira, el 24 de mayo de 1977 tuve la oportunidad y el placer de conocer a Dolores Ibárruri en Avilés, cuando dio su primer meeting en la campaña electoral de las primeras elecciones democráticas en España, que se presentó por Asturias y salió diputada por Asturias. Sí, eso no lo sé. Sé que tú vivías en Bakú muchos años, pero conociste a Dolores en Moscú. Y yo te querría pedir eso, tu opinión personal sobre la figura de Dolores, así en breve. Mira, te cuento. Estuve en su casa 2 veces, te cuento. Una mujer extraordinaria. Teníamos en Moscú el Centro Español, que estaba dirigido por comunistas, eran miembros del Partido Comunista Español. Allá nos reunían, venían Dolores Ibárruri, venía Santiago Carrillo, venían otros dirigentes del partido, nos ponían al corriente de todo lo que pasaba en España, ¿no? A Dolores, que tenía el hijo Rubén le murió en la guerra en Rusia. Cuando Rubén murió. Amaya, la hija de Dolores, terminó la universidad 1 año antes que yo. Y la conocía a Amaya también. A la Amaya, a Rubén no, porque ya te digo, Rubén murió en la guerra, patriota ya. Era cuando estuve 2 veces en su casa. Me regaló su libro, El único camino. El único camino. Lo dejé en Collado Villalba, lo traje para aquí con su firma de Dolores Ibárruri.
¿no? Ella, mira, es que mi papá, es otra historia, ¿no? Él fue comunista, estuvo preso 18 años en Burgos, en la prisión de Burgos, en el penal, 18 años porque fue comisario en la guerra civil en España, ¿no? Y estuvo 18 años en el penal de Burgos, represaliado, condenado a pena de muerte. Después le dieron cadena perpetua, luego dieron 30 años de cárcel, estuvo 18. Logré desde Rusia, logramos traerlo a Bakú. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y vamos, Sí. eso papá, para otro momento. Lo último, cuando mi papá vino a Moscú, fuimos con mi papá a ver a Dolores Ibarruri a su casa. Estuvimos tomando con ella un té, no un café, no, un té ruso. Muy bien, que precisamente en ese penal estuvo Marcos Ana tantos años. Pues sí, que era íntimo amigo de mi papá. Y yo tenía tarjetas de ya Marcos Ana. Yo las tenía. Y yo lo conocía por carta de mi padre, que me ponía, mira, tenemos aquí a un joven poeta, dibujaba y escribía poesías. Y yo tenía unas cuantas. Todas las cartas de mi padre con los Marcos Ana están en el archivo del Partido Comunista aquí en Madrid. Yo todo lo entregué cuando vine aquí a Rusia. Cuando vine de Rusia a España, a Madrid, todo vino el subdirector del archivo de Madrid y me dijo, Berta, mira, me dijeron, y digo, sí, todo lo que pueda y lo que cogerlo, porque yo, ya está. Y todas las cartas, que eran bastante, donde ponía todo, el presidio, todo, la copia de su juicio, cuando lo juzgaron, cuando le dieron por qué, de que le imputaron en que había sido uno de los formadores del Partido Comunista en Gijón. Era uno de esos, Oye, ¿no? una última cuestión por mi parte, Berta. ¿Cómo valoras tú la acogida que fueron teniendo en España los niños de la guerra en los distintos momentos? Algunos, como muy bien has dicho, llegaron todavía durante el franquismo. Precisamente, fíjate, la persona que me enseñó a mí el braille en Gijón era padre de dos de los niños que estuvieron en Rusia, Tino y Charo, y da Costa. Y ellos, y bueno, y con ellos vinieron allí mucha gente ya en tiempos de Franco, y después de iniciada la democracia, pues ha venido mucha más gente. ¿Cómo valoras tú la acogida que en España se ha dado a los niños de la guerra, bueno, que ya llegaron adultos aquí a nuestro país? Te explico, mira, depende de cuándo te volviste, ¿no? Pero yo te voy a explicar mi caso concreto, ¿no? Cuando yo vine para España en el año 90, el 17 de junio del 90, regresé para España como resultado de la guerra que hubo entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj. Esa es otra historia aparte. Mira, cuando yo vine para aquí, vine con una pensión buena. Como profesora que era, yo ya tenía edad de jubilación y yo cuando vine para España me jubilé. Estuve trabajando allá en Bakú hasta el último día que me vine para España. Me jubilé y llegué con una buena pensión. Pero, ¿qué pasó? A los 3-4 meses de que vinimos para aquí, la Unión Soviética se deshizo. Se formaron los diferentes países. Azerbaiyán se independizó, Georgia se independizó, Armenia todos se independizaron. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros cotizamos, yo, por ejemplo, coticé a la Seguridad Social de Azerbaiyán, porque fue allá donde trabajé todos los años, ¿no? Entonces, cuando se deshizo la Unión Soviética, a mí me quitaron la pensión. Rusia ya no me la mandaba y me quedé sin nada. Bueno, y no solo yo, como ya había bastantes, unos que vinieron de Armenia, otros de Ucrania, otros de Georgia, pero ¿qué hicimos?
formamos una comisión en Madrid de estos ex niños de guerra, ¿no? Hicimos gestiones con el gobierno. Terminamos con una entrevista con Zapatero, con el presidente, ¿no? Entonces él nos puso una ayuda económica, nos dio, ¿no? Y ese que era pequeña, son unos 600 euros, unos 500 euros, lo que tenemos ahora, ¿no? Pero por lo general, te digo, en Asturias sí que se portaron mejor con los que volvieron. El Ayuntamiento de Gijón, mira, en la calzada, en el paseo marítimo, hay una estatua grande dedicada a un barco y un niño, era un barco grande, que fue del Musel del puerto, donde salimos de Gijón, del Musel para Rusia. Y el Ayuntamiento de Gijón hizo un monumento a esos niños, a nosotros, los asturianos, que marchamos de allá. Después, cuando llegó la edad de muchos de ellos y quisieron ir a la residencia, en Asturias las residencias relativamente son buenas, yo las vi, no son como las de Madrid malas son las de Madrid, pero las de Asturias eran bastante mejores. Y todas mis amigas terminaron en la residencia, en Gijón, porque yo soy asturiana, de pura cepa asturiana. Y yo soy de la calzada, Berta, así que somos paisanos. Que además sí te puedo decir que conozco bien ese sistema de residencias de Asturias que se llama el ERA y que da son residencias públicas de bastante calidad. Sí, es verdad. Son asequibles para personas con bajos ingresos también. O sea que, Bueno, pues, casi todas las que vivieron conmigo fallecieron allí. Yo me quedé sola, que tenía muchas amigas allá. Allá tenía muchas amigas y yo iba todos los veranos, a pesar de que yo vivía en Madrid, tenía toda la familia en Gijón y los tengo todavía. Bueno, hijos de primos, porque ya todos fallecieron. Si te parece, vamos pasando a otra pregunta para ir caminando. Muchas gracias, Berta, muchas gracias. Gracias, Ricardo. No sé si estoy contento o no, mi contestación. Fenomenal. Yo, Berta, te preguntaría qué estás tomando para tener esa memoria tan privilegiada. Sí. Ay, me acuerdo de muchas cosas, Y de la revolución del 34 asturiana también me acuerdo. Muy bien. Y me acuerdo de la revolución y cómo vino el tercio, por cómo pasaban por Gijón, por el museo. Todo eso también me acuerdo del 34. Y fue mi disertación. El tema, mi disertación a doctora en Ciencias de Historia fue la revolución del 34 en Asturias. Y de Aida de la Fuente, para el asturiano, Aida de la Fuente, cuando la revolución del 34, que fue la mujer que dirigió la sublevación en contra y se apoderó de la fábrica de armas de Oviedo. ¿Eso lo sabías? Claro que Aida de la Fuente, mira la historia y busca. Claro que sí. Berta, hay una canción muy bonita del grupo Nuberu dedicada a Aida la Fuente. Empieza diciendo 16 años tenía. Así que bueno, muy bonita. Todo eso, diálogos con Berta a partir de septiembre. Exacto. Tenemos para mucho diálogo. Tenemos, perfecto. Bueno, Julián, no sé ¿tienes por ahí? Si quedáis contentos o no, si os apetece. Sí, no, pero Berta, que continuamos con las preguntas. Espera, Berta, no te escapes todavía. ¿Pongo lo de Pedro? Vale. Mira, Berta, Pedro Aguado, un buen amigo y también, bueno, escritor y demás, quiso estar con nosotros, ¿no? Quiso estar contigo hoy, pero ha sido imposible porque hoy le vacunaban precisamente, ¿no? Sí. Y ha dejado grabado esto que vas a escuchar ahora. Sí. Lo pongo. Sí.
¿Me oís? Buenos días. Me llamo Pedro Francisco Aguado y ante la imposibilidad de compartir en directo estos preciosos minutos con doña Berta González, he querido, a través de esta grabación, manifestar la emoción que me ha producido la sinopsis de esta vida tan plena de doña Berta, salvando todas las dificultades desde su obligada salida de España. Cada vez que repaso el resumen de su vida, pienso en la necesidad de plasmarla en un libro, o bien a través de una película que serviría de referente y conocimiento para esta generación y las siguientes. Gracias por atenderme y si se me permite una pregunta a doña Berta, se la formulo con humildad, afecto y consideración. Doña Berta, ¿qué supuso para usted, una persona formada fuera de cualquier religión, tener que desplazarse y vivir a un país que, aun perteneciente a la URSS, de mayoría musulmana y, por tanto, con costumbres muy distintas? Gracias y un cordial saludo. Pues mira, le digo que muy fácil, porque mi marido tampoco era musulmán, pero no era practicante. Y yo, todas las costumbres, todas musulmanas, tienen muchas cosas buenas también. Hay, por ejemplo, te explico, con la mujer se nos trataba muy bien. Nosotros no sentíamos nada. Las mujeres llevaban la pañola a la cabeza tapada, pero con mucha cultura. Todas las religiones, ahí había armenios que no eran ni musulmanes, había rusos que eran ortodoxos, había católicos, había de todos. Y nada, no había ninguna diferencia entre los hechos. Y yo nunca sentí nada de nada. Era una persona, son los musulmanes, a pesar de lo que digan, no sé, y según qué país, en Azerbaiyán, eran personas cultas. Ellas, entrabas al metro, una señora entraba, el hombre se levantaba y lo dejabas en sitio. Al tranvía entrabas, se levantaba y te dejaba sitio también. Nunca la mujer eso. A nosotros nos adoraban, a las españolas. Cuando mi papá vino, le dieron piso enseguida en Bakú. Se casó por segunda vez allá, le trataron muy bien, le dieron pensión. Allá en Bakú también a mi papá, ¿no? En el sentido de religión, nada de nada. No sentíamos. Querías, estaba la mezquita, estaba el muedín, que salía todas las mañanas con la oración a mediodía y por la noche. Pero los que querían el Corán, tenían el Corán, iban a rezar a la oración. Los que no había problema con nadie. Eso era libre de querer o no. Y en eso no notábamos nada. Por eso te digo que había informaciones, eran muy variadas, ¿no? Pero en ese sentido, de nada, eran musulmanes, pues como nada, a nadie les importaba lo que era, no tenían nada. En la cátedra donde yo trabajaba había una española, 2 armenios, 4 azerbaijanos, 2 kurdos, 2 hebreos. Y nada, cada uno tenía su religión o sus creencias y nadie nunca se preocupó de que siquiera armenio, azerbaiyano, ruso, español. A mí como española siempre, ya te digo, y la familia de mi marido y todos me adoraban. Y no puedo quejarme nunca de eso. Y con mucho orgullo yo digo que recibí la educación que tengo gracias allí. Si hubiera quedado en España, había sido una señora inculta, como todas las mujeres de mi generación. Berta, vamos a pasar a otra pregunta. Gracias por tu testimonio, pero pasamos a otra pregunta. Bernabé o Julián, no sé, quien quiera, por favor. Yo hay una pregunta que sí que me gustaría hacerte, Berta. Yo he tenido experiencia en varias situaciones, he estado en varios países después de guerra, que habían tenido una guerra, y me había fijado en los juegos de los niños, ¿no? ¿A qué jugabais vosotros cuando llegabais allí? Cuando llegasteis a Rusia, ¿qué juegos tenéis entre vosotros? ¿Qué eran los recuerdos? Porque
aparecer en un sitio nuevo después de un problema tan gordo como es una guerra y salir de tu país, ¿qué juegos teníais? Que teníamos, no comprendí, maestro. Amparito, ¿qué es lo que pregunta? Vale. Julián te pregunta que cuando llegasteis a Rusia, que qué juegos teníais en Rusia, que si llevasteis juegos de aquí, aprendisteis juegos nuevos allí, ¿a qué jugabais cuando erais pequeños? Ah, los juegos. No, sabes, con los rusos teníamos poco contacto. Teníamos, con nosotros todo era de españoles. Teníamos círculos españoles en la casa de niños, teníamos el coro español, teníamos los bailes españoles, hacíamos teatro español, la zarzuela, cantar el pichi, es el chulo que castiga, es la casa de niños. Hacíamos todo eso. Teníamos el dirigente del coro del español, ¿no? El pianista, el que tocaba las canciones, el Lobo Limonero, la Carmen, todo eso en español. Por eso, como si fuera en España, no estábamos. Allá de Rusia cogimos poco en ese sentido. Ahora, bien, más adelante, cuando estábamos ya en la universidad, a los bailes, íbamos como todos los jóvenes, bailamos el vals, el foxtrot, el tango, ¿no? Pero eso ya de adultos, ya en la universidad. Íbamos al teatro. Yo tuve una suerte fenomenal, porque estaba en la Facultad de Historia, que estaba apadronada por el Bolshoi Teatro. Ya se lo conté a Amparito. El Bolshoi Teatro era padrino de la Facultad de Historia de la Universidad. Y todas las óperas, todos los ballets que ponían, todos primero nos daban entradas gratis. Al Gallinero, íbamos al Gallinero, veíamos todas las óperas y veíamos los ballets. Allá conocía la ópera de Carmen, allá conocí el ballet de los cisnes, el lago de los cisnes, allá a Tchaikovsky, eso todo no lo conocía allá en Rusia. Y todo eso. Pero Berta, ¿llevaste juegos de, por ejemplo, cuando estabas en la casa de niños, cuando jugabas con los asturianos, jugabais al corro de la patata o a qué? Sí, al corro, carollo, frentes, todo lo que ya hacíamos. Y además también hacíamos ¿cómo se llama? 7 vidas tiene un gato. Eso no sé, que lo hacíamos también, ¿eh? Sí. Estando el señor Don Gato sentadito en su tejado, había recibido una carta que tenía que ser casado con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, y todo, miau, miau, miau. Como Berta, esa memoria privilegiada. Vaya. Sí. Oye, Berta, ¿qué experiencia tienes? ¿Había personas ciegas en alguno, tanto en los colegios en Rusia como después tú? En eso no puedo decirte mucho. Yo solo con una persona ciega me encontré en la universidad. Cuando regresé a la universidad había un chico que era ciego, pero siempre venía con un asistente. Se sentaba en la primera fila al lado de la cátedra del profesor. Siempre les trataban con mucha autoridad, con mucho cariño. Bajaba el profesor de la cátedra, se acercaba a él, le daba un saludo con la mano y le preguntaba: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te da tiempo a apuntar todo lo que digo? ¿Te das eso? Fue la única vez que yo me encontré allá con lo demás. No lo conozco, no sé si, pero a mi parecer me parece que una organización así a tan altura y tan buena como aquí la ONCE, que allá no la había. A mí me parece, ¿sabes por qué? Porque allá la familia era más unida, era más, todo estaba dentro de la familia. Era la familia el que cuidaba. Si era una persona evidente, ella estaba la familia. Si el Estado nos ayudaba algo o no, no lo sé. Ahora, Berta, pues
Sin embargo, el modelo de la ONCE y el modelo de la Asociación Panrusa de Ciegos son bastante semejantes. Bueno, eran bastante semejantes hasta el 91, que se disolvió la Unión Soviética. Después tengo menos información. Pero lo que ocurría es que en vez del cupón que teníamos aquí, ellos tenían los talleres de producción protegidos, que eran talleres que luego el Estado compraba los productos y con lo cual se financiaban en buena medida las asociaciones. Yo no lo conocía, ¿sabes? Yo no lo conocía, no lo sabía, porque nunca me tocó esa cosa, ¿no? Cuando llegué a España sí, porque en Collado Villalba estaban vendiendo los cupones de la ONCE. Claro. Y una sobrina mía, que era hija de mi hermana, estuvo un tiempo trabajando con unos ciegos ahí para vender los cupones de la ONCE. Y eso, pero yo lo de Rusia eso no lo conocía, pero sí, quizás sea así, porque allá había casas especiales, como igual que para los niños huérfanos, que no tenían padres y que habían muerto, que se habían tirado, había una casa especial, que había un educador muy famoso, que era Makarenko, ¿no? Que se dedicaba a educar a los niños que tenían dificultades de comportamiento, o los huliganes, que llamaban, ¿sí? Y en esa casa, que era una casa especial, era un pedagogo muy conocido, Makarenko. Tenía sus maneras de educar, trabajando en las huertas, trabajando en talleres, y eso sí, en ese sentido, sí, pero así que yo ya he conocido eso, no lo conocí. Muy bien, pues muchas gracias. Había levantado la mano, creo que Marisa. Sí, he levantado la mano y lo estaba escribiendo. Ya para terminar el primer programa de Diálogos con Berta, os propongo, como de forma de hacer, que cada una de las personas que estamos aquí, pues digamos una pequeña frase que es lo que más nos ha inspirado de lo que Berta nos ha dicho. Por ejemplo, en mi caso concreto, que me sorprende el concepto de patria que tiene Berta, que es una de las cosas que me sorprende, pues la frase es: la historia es la historia y no se puede borrar. Esa es para mí una de las frases. Si os parece bien, cada uno pues decimos y ya quedamos, Amparo no lo dice, pero quedamos para septiembre. Pero bueno, si os parece bien como formato de terminar con una frase que nos ha inspirado. Pero para decirlo ahora, para ponértelo ahora mismo. Para terminar con la tertulia. Es que juegas con ventaja, ya lo has apuntado. Lo acabo de pensar. No lo había pensado hasta ahora, pero bueno, si no, pues nada, se dice al principio. Pero yo me apunto a la frase y digo que la educación en igualdad de oportunidades es la mejor siembra para las generaciones del futuro, como Berta nos demuestra con su propia vida. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo ahora mismo no se me ocurre, pero ¿tú? A mí no es frases, lo que sí me ha encantado es cómo una situación tan adversa se puede contar con tanta positividad. Muy bien. ¿Julio? No, Julio está ahí, sí. ¿Algo que comentar? Pues nada más que lo que habéis comentado, que me encanta que con los años que tiene, esa memoria prodigiosa, esa forma de contarlo y esa vitalidad que nos transmite a todos, ¿no? Muy bien. Nos alegra. ¿Y tú, Bernabé, que te he cortado? Lo siento, amigo. No, nada. Yo, una de las cosas que comentaba antes, ¿no? Que Berta, ¿qué es lo que estás tomando en la residencia para que sigas manteniendo esa memoria tan magnífica, ¿no?
por decir así, las dos que yo creo que no habéis dicho, su claridad y su capacidad de escucha, que a mí me parecen las dos impresionantes. Esperamos contar contigo muchos años y que el proyecto este que ya tiene lanzado, Acervo Intergeneracional, pues bueno, pues sea una realidad a partir de septiembre. Bueno, pues yo muchas gracias a todos muchas gracias a todos. Y termino con una frase: sigo existiendo, sigo viviendo, sigo contando mis años pasados. No me importan mis arrugas, no me importa mi pelo blanco, prefiero teñirlo para no verlo. Y ala. Muy bien. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego, un saludo. Punto.